o pedirle al presidente Daniel Noboa que pues hablaran en la frontera colombo-ecuatoriana para tratar de solucionar esta crisis. Lo último que se sabe pues tiene que ver con las denuncias sobre los choneros, sobre alias Fito y sobre las alianzas que hay con las familias políticas de Ecuador, en este caso con las empresas del presidente Daniel Noboa. Para hablar de este tema y pues para hablar de esa situación que se da entre nuestros dos países, nuestro siguiente invitado es el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Señor expresidente, es un gusto tenerlo con nosotros aquí en el Calentado Informativo. Como siempre le damos la bienvenida. Y bueno, estas últimas escaramuzas desde Ecuador contra Colombia, el presidente Gustavo Petro ha denunciado que desde Ecuador se intenta sabotear la paz en Colombia y sobre todo atacar ese proceso que se está dando de erradicación voluntaria de cultivos allí en el sur del país. ¿Cuál es su análisis, querido expresidente, sobre esta situación que se está registrando entre nuestros dos países? Bienvenido, buenos días. Bueno, primero un abrazo para Colombia la Bella, como diría Gabriel García Márquez, y muchas gracias por esta entrevista. Mire, es claro que Noboa, incluso en una muestra de gran generosidad, el presidente Petro lo ha invitado a conversar. Yo con un muchacho malcriado así, la verdad es que no sé cómo reaccionaría. Pero es evidente que por mandato de Trump o de Agencioso, yo creo que más bien por mandato de Marco Rubio, con el cual se encontró en Davos, me parece, está provocando a Colombia, está tratando de interferir en las elecciones colombianas y desestabilizar al gobierno de Petro. Subió los aranceles, acusó a Petro de permitir el narcotráfico con el que lo permite Noboa, pero por todos lados, ya hemos hablado de eso y podemos hablar de nuevo. Y la última acusación es que había permitido entrar guerrilleros, Petro. El presidente Petro, guerrilleros colombianos a Ecuador. Las mismas Fuerzas Armadas del Ecuador negaron eso, que no existe ninguna información. Es que alguna fuente dice, porque siempre hay en el aire esas cosas, ¿no? Y no me he acostumbrado a eso, que se lanza cualquier bulo, cualquier infamia, y no es el que acusa el que tiene la carga de la prueba, sino el acusado. ¿Cómo usted prueba que no envió guerrilleros? ¿Cómo usted prueba que no se reunió con Fito en Manta? ¿Cómo lo prueba? Es el que acusa que tiene que probarlo, ¿no? Y también está esa acusación, ¿no?, de lo de Manta. Entonces, es claro que existe una campaña sistemática de parte de Noboa, probablemente como recadero de Marco Rubio, para tratar de desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro. Porque pareciera que esto es una directriz que viene desde Estados Unidos, pero uno se pregunta desde acá, desde Colombia, bueno, ¿y cuáles son esos aliados que tiene Noboa en Ecuador? ¿O qué tanto control tiene él sobre las instituciones en Ecuador para mantener e insistir en un discurso de estos? Total, lo que no tiene es apoyo popular, pero nuestras democracias no son democracias, son cratocracias, como le llamaban los griegos, ¿no? Los poderes fácticos que siempre nos han manejado. Y ahora está unido todos los poderes fácticos. El poder económico más grande del país, poder militar, militares que se forman en el norte con una mentalidad bastante cerrada, la embajada de Estados Unidos, hasta la conferencia episcopal, que es muy conservadora en Ecuador, todos los poderes acompañando a este tipo, y se ha apoderado de todas las instituciones. No existe institucionalidad en Ecuador. Es vergonzoso lo que hacen las autoridades electorales, no sé si ustedes conozcan, que proscribieron a nuestro partido. Imagínense que Gustavo Petro proscriba al uribismo. ¿Qué pasaría en Colombia? ¿Qué pasaría en España si Pedro Sánchez proscribe al Partido Popular? Bueno, eso es lo que pasó en Ecuador. Y probablemente ni siquiera estén enterados. Y para que suceda eso, para que tanta gente se preste a tanto, debe haber una fuerza aglutinadora que va más allá de Noboa. Noboa es un inútil, Noboa no tiene esa capacidad por poder económico que tenga. Entonces, hay algo detrás, ¿no? Probablemente el norte, que después de esa ola progresista tan exitosa que hubo a inicios de siglo en América Latina, ya no quiere que se vuelva a repetir y están dispuestos a todo, sin límites ni escrúpulos, para impedir que América Latina vaya hacia el progresismo. Entonces, ¿por qué se le permite esto? Porque apoyo popular no tiene. Si hubiesen elecciones limpias, mañana mismo es derrotado 3-1, como pasó en noviembre pasado, como pasó en abril del 2025, pues robaron las elecciones. Pero todo está tomado. Autoridades electorales, autoridades de control, medios de comunicación, poder económico, no respaldándolo al unísono porque es el poder más grande, el heredero más rico del país. Entonces, eso es lo que da su poder, un poder fáctico, no un poder legítimo.
Rafael Correa, estamos hablando con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Presidente, era para preguntarle también sobre una información que nosotros estuvimos investigando acá en Radio Nacional de Colombia, que da cuenta de que podría estarse preparando un autoatentado, que Novoa sería capaz de hacer un autoatentado para culpar al gobierno colombiano. Esto ya lo había advertido el presidente Petro, diciendo que también los explosivos que utilizan algunas de las disidencias acá en Colombia pues provienen de Ecuador. ¿Sería capaz Novoa de hacerse un autoatentado solo para llamar la atención, al mejor estilo Trump? Pero es que no está pensando hacerse un autoatentado, ya lo ha hecho. La toma de test de televisión, que sirvió como justificación para los estados de emergencia, para la mano dura. Yo mismo lo apoyé ese rato cayendo en la trampa, ¿no? Ya se sabe que fue una pantomima. El propio jefe del grupo que supuestamente se tomó test de televisión, eran los Lobos, el jefe de los Lobos, el negro Willy, que está en España, lo detuvieron, trataron de extraditarlo, no pudieron, está libre en España. Él ha dicho, ¿no? No es verdad lo de TC Televisión. Y el que narcotraficaba con nosotros se llama Novoa. Y le dimos plata para la campaña. Y no pasa nada. Los medios le cubren todo acá, porque Ecuador no tiene prensa libre e independiente. Tiene una mafia mediática para mantener el status quo y para hacer politiquería, hasta que pase el peligro. Ya no hay correísmo, ya no hay peligro, ahí sí se vuelven los grandes demócratas, ¿no? Pero mientras tanto están dispuestos a cualquier cosa. Entonces no es que estamos elucubrando, no estamos hablando, conjeturando, no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de realidades. Luego explotaron varias bombas en Guayaquil, sobre todo en mi ciudad natal, una de ellas en la bahía. Pero como las cámaras son del municipio, se logró pues filmar el culpable del atentado. Se lo siguió hasta su casa, se lo detuvo y a los 3 minutos llega un Porsche Cayenne de Bananera Novoa, de Novoa Trading, la empresa de Novoa. ¿Qué hacía ese carro en la casa de sospechosos? Lo dejaron libre. ¿Sabe lo que dijeron? Le incautaron celulares, pero que no pudieron abrirlo porque no le dieron la clave. Cuando le da la gana abren lo que sea. Esta vez no pudieron abrir el celular del principal sospechoso filmado poniendo la bomba, huyendo a su casa, regresando a su casa. No lo pudieron abrir porque no dio la clave. Entonces es evidente que este señor es capaz de todo y que ya ha realizado autoatentado. Hubo otra bomba en Mall del Sol, ¿no? Pero cuando se denunció el caso Porsche, pararon los autoatentados por el momento. Pero en todo caso, ellos aplican, entendamos, la doctrina del shock. Puede ser que haya una crisis, no creada por ellos, una crisis real, crisis de seguridad. Pero no es que quieren combatir la crisis, solucionarla, quieren administrarla en función de sus objetivos políticos y geopolíticos. Entonces, cuando se le está pasando el miedo a la gente, ponen una bombita por aquí, otra bombita por acá, una toma de un canal para mantener el terror y justificar estado de excepción, que vengan soldados gringos al país, que le regalemos la Galápagos. Entonces, motivos políticos internos, vivir en función, mantenerse políticamente en función del miedo y que ellos tienen la respuesta. Venden inseguridad ofrecen inseguridad para vendernos luego soluciones a su estilo y por motivos geopolíticos, ¿no? Ser vasallos de Estados Unidos, permitir soldados extranjeros en suelo patrio, lo cual está prohibido, regalarle las Galápagos para, por ejemplo, contener la influencia china en la región y particularmente en Ecuador. Entonces, ellos no están, entendamos, luchando contra la inseguridad. Están administrando la crisis en función de objetivos políticos y geopolíticos. Sí, presidente Correa. A ver, parece que Estados Unidos pues ya llegó a un campo de la ideologización, el tema del narcotráfico, porque fíjese usted que lo permite con Juan Orlando Hernández, el narcotraficante que indultó Trump, ¿cierto? Hoy con unos audios, el famoso Honduras Gate, donde hablan de abrirles expedientes a Colombia y a México, relacionándose, por supuesto, en una estrategia con Ecuador, el presidente Novoa también vinculado con temas de narcotráfico. Entonces, ese narcotráfico a Estados Unidos sí le sirve cuando proviene de la derecha, ¿no? Y los otros países que tienen gobiernos de izquierda que están combatiendo el narcotráfico, como lo hacen México y Colombia en este caso, pues obviamente son gobiernos espúreos, son gobiernos que hay que intervenir y que son gobiernos a los cuales hay que sabotearles, incluso en el caso colombiano, su debate electoral. Mire, con dolor le voy a decir, ya la culpa no es solo de ellos, la culpa es nuestra por querer tantas tonterías, tantas estupideces.
somos proclives a creer cualquier novelería, cualquier estupidez, idiotez, sobre todo en función de nuestras visiones y pasiones, es lo que se llama el sesgo cognitivo. Como me cae mal Petro, lo acusa de narcotraficante y sin prueba alguna es narcotraficante. Me cae mal Correa, es narcopolítico sin prueba alguna, yo ni fumo, pero soy narcopolítico, ¿no? Y por el contrario, niegan la más obvia evidencia. En todo caso, con Estados Unidos el mismo análisis, atención, ellos no combaten el narcotráfico, ellos administran el narcotráfico. Si quisieran combatir el narcotráfico, combatan pues el consumo. Es que es muy difícil el consumo, porque hasta los presidentes, no estoy difamando. Obama reconoció que había consumido drogas, Clinton, Bush, ¿no? No sé si Trump, pero al menos esos 3 presidentes norteamericanos vivientes, estadounidenses, han reconocido públicamente que consumieron droga, ¿no? O consumen, pero al menos consumieron. En todo caso, van a decir, es muy difícil luchar contra el consumo. Bueno, luchen contra el lavado de dinero, pues Nevada, Florida. Luchen contra el tráfico de armas, pues para los carteles mexicanos. No hacen nada. Como decía Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, en la lucha contra las drogas, las responsabilidades están compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. ¿Usted cree que si hubiese realmente voluntad de acabar con el problema del narcotráfico, no empezarían por Estados Unidos? Vive gran parte del sistema financiero estadounidense, como el ecuatoriano, dicho sea de paso, de lavado de dinero. Entonces hay intereses creados muy poderosos. Ellos no combaten el narcotráfico, ellos administran la crisis, como le decía en el caso ecuatoriano, y en este caso concreto, administran la lucha contra el narcotráfico. Y mientras tanto, con todos sus medios de comunicación, con todas las redes ahora sin regulación, es una campaña permanente contra los líderes de izquierda para vincularnos con el narcotráfico, crearnos falsos positivos. Cuidado, que tenemos información certera de que a Petro le están creando el mismo muñeco que a Maduro. ¿Cuál es la estrategia? Agarran a un delincuente, un narcotraficante, y le dicen, mire, te metemos 150 años preso, a no ser que acuse a tal persona. De todo modo, puede acusar a quien le dé la gana. Tiene que probarlo, pero eso no es necesario a esta altura. Te dice, no, el gobierno de Petro me permitió narcotraficar. Petro, entonces, narcotraficante, abrámosle el juicio en Estados Unidos y centenas de miles de dólares en abogados. ¿Quién puede defenderse de esas cosas? Entonces, le están creando el mismo muñeco. Cuando dé la presidencia a Petro, le van a caer con todo, ¿no? Deben estar preparados para eso. Pero es una estrategia, ¿no? Tratar de vincular a los líderes de izquierda con el narcotráfico, cuando los vinculados son ellos, y hay pruebas más que de sobra. Justo sobre lo que usted dice, señor expresidente, pues en este tema del Honduras Gate se ve como varias piezas, por ejemplo, el expresidente Orlando Hernández, el presidente actual de Honduras y el presidente Javier Milei deciden donar casi cerca de $1 millón para crear un medio de comunicación. Además, un medio de comunicación, ellos mismos dicen que va a ser manejado desde la misma Casa Blanca, de la oficina del presidente Donald Trump, con el fin de lo que estamos hablando, de crear esos expedientes contra México y Colombia. Entonces aquí van más allá de la política y obviamente vinculan a los medios de comunicación, creando un nuevo medio de comunicación para cumplir este objetivo. ¿Cómo analiza usted esa situación y sobre todo la manera como estos presidentes, el presidente de Honduras dice, ya, yo te voy a mandar $150,000 que los voy a sacar de un instituto, cuando se supone que es la plata de todos los hondureños, y Javier Milei dice que va a poner $350,000 también de la plata del presupuesto argentino? Entonces, ¿eso qué significa, expresidente Correa? Esa es la estrategia, querido amigo, ¿no? Para eso está la mafia mediática, digital, los medios tradicionales, para generar primero consenso. Petro no lucha contra el narcotráfico, Claudia Sheinbaum no lucha contra el narcotráfico, Correa, ahí está una foto que se tomó con un narcotraficante, y te bombardean todos los días con eso. Entonces se logra primero consenso y luego, como dice Noam Chomsky, consentimiento. Permites cualquier cosa y hacen que la gente más noble aplauda la mayor canallada. Por ejemplo, Nicolás Maduro, preso, acusado de narcotráfico. Sí, yo sé que Nicolás Maduro no es narcotraficante, es una ridiculez, pero bien escrito porque fue dictador, porque torturaba, o sea, se rompió el Estado de Derecho. O sea, como odio a alguien, no importa que sea culpable de A, si no tengo pruebas, lo acuso de B, así sea falso, ¿no? Y se rompe todo el debido proceso, pero te generan ese consenso y luego ese consentimiento para permitir las cosas más atroces. Ese es el rol de los medios. Y si no nos defendemos de esto, realmente nuestras democracias están en peligro, nuestras oportunidades de desarrollo están en peligro. Sin información adecuada, ¿cómo toma las decisiones correctas para
de acción colectiva para el desarrollo. La civilización está en peligro. Hay un gran filósofo, creo que lo he nombrado aquí ya, Byung-Chul Han, coreano, surcoreano, que vive en Alemania, que dice: vivimos una crisis de la verdad. Y la crisis de la verdad es la crisis de la sociedad, es implosionar a la sociedad. Entonces, si no defendemos la verdad, vamos a ir retrocediendo cada día más. Y ahora no es que solo se irrespeta la verdad, da palestra el irrespeto a la verdad. Las más grandes mentiras ya no dan vergüenza, dan palestra. Si la humanidad no toma decisiones frente a eso, va a haber una crisis civilizatoria muy grave, ¿no? Tenemos que defender la verdad. Es más, la verdad debería ser un derecho humano para impedir estas estrategias. Sin vergüenza, que compran medios de comunicación para inyectarte de mentiras y que aplaudan las más grandes canalladas. E incluso, si la mentira es muy grosera para ser creíble, aunque sea que para llevarte a una situación en que ya no creas en nada y en nadie. Y con eso dominan ellos. Expresidente, es decir, usted también es partidario, bueno, imagino que sí, de que el presidente Gustavo Petro debe, antes de salir de la presidencia, solucionar este tema de la OFAC, porque esa puede ser también un argumento que se pueda usar en su momento, ¿no? Pero la OFAC, ¿qué es? Es la Oficina de Control de Lavado de Dinero, de Narcotráfico. Le cae mal a un opositor político y lo meten en OFAC. O sea, ¿cómo se le puede otorgar unilateralmente a un país esa atribución y para que lo utilice tan mal? Porque eso es decisión unilateral del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. ¿Y qué daño que hacen? Te meten en OFAC y te anularon, ya no existe, ¿no? Porque no puedes tener cuentas corrientes, no puedes tener tarjetas de crédito, y ahora que todo está bancarizado, ¿cómo vives? Entonces son reflexiones y decisiones que debe tomar la humanidad en su conjunto, pero por el contrario, vamos en el sentido opuesto. Cada vez se debilita más el sistema internacional, el derecho internacional, el sistema de Naciones Unidas, y cada vez quedan en manos unilaterales de un solo país estas decisiones tan trascendentales que pueden arruinar la vida de una persona. O sea, te meten en la lista OFAC, no puedes tener cuenta bancaria, no puedes tener tarjeta de crédito. ¿Cómo vives en el siglo XXI? Sí, expresidente Correa. Usted, que es un hombre inquieto, usted es un economista, además graduado en doctorado en universidades de Estados Unidos, y muy bien, conoce muy bien el monstruo por dentro. Pero bueno, más allá de eso, es para que nos haga un análisis de lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, a dónde pueden llegar esos precios del petróleo, porque parece que la solución negociada no va a ocurrir. Las posiciones están muy, yo no diría radicalizadas desde la parte de Irán, ¿no? Irán ha sido muy sensato con su propuesta porque quiere básicamente que se acabe la guerra, pero Estados Unidos la quiere imponer. ¿Hacia dónde iría eso y en dónde terminarían esos precios del petróleo? Mire, yo viví 4 años en Estados Unidos porque hice un doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, un doctorado en economía y una maestría. Y créame que el estadounidense común y corriente es una persona tremendamente honesta, trabajadora, sencilla, algo ignorantona, ¿no? Nuestro vecino, mi esposa es belga, nos preguntaban si Bélgica y Ecuador son países vecinos, ¿no? Hay estadounidenses que nunca en su vida, el propio Bush, habían salido de su país. Creen que ese es uno de los problemas, que el mundo empieza y termina en Estados Unidos. También que los valores de Estados Unidos, que hay muy buenos y otros no tan buenos, son valores universales y los debe tener todo el mundo. Ese es el problema, ¿no? Pero sí hay una contradicción. Yo no creo que sea un monstruo Estados Unidos, es el país más poderoso de la historia de la humanidad, pero sí hay contradicciones. Una cosa es el día a día y la moral hacia adentro, respeto a derechos humanos, rule of law, etcétera, el Estado de Derecho. Para afuera, cualquier cosa en función de los intereses. Muchas veces no se entera el ciudadano estadounidense, pero sí hay una política extranjera consistente en ese sentido, y no solo con Trump. Tal vez por su forma de ser, se lo ve de manera más explícita. Se ven de manera más explícita estos vicios. Pero esto es general para todos los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, la política exterior hacia América Latina siempre ha sido terrible. Y con Trump, pues, ahora si le gusta Groenlandia, se coge Groenlandia, si le gusta el canal de Panamá, recupera el canal de Panamá, si no le gusta el nombre del Golfo de México, lo cambia. O sea, es un niño con juguete nuevo, cree que es el dueño del mundo. Sí, es el más poderoso, pero precisamente la civilización es que respeta el derecho de los demás. No es quién es más poderoso, pero él con desparpado te dice, puedo hacer lo que me da la gana con Cuba. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si eso es civilización.
si es orden mundial, si eso nos beneficia como humanidad. Y lo dirán, nos puede gustar Irán, nos puede caer mal, hay una gran doble moral, ¿no? Son culturas diferentes, en esto hay que ser muy cuidadoso para jugar. Pero si jugamos que teocracia, que discriminación de la mujer, entonces, bueno, van a invadir Arabia Saudita, van a invadir Emiratos Árabes. Entonces hay una gran hipocresía, una gran doble moral. Son otros los objetivos geopolíticos, etc. Y nos gusta o no nos gusta Irán, la agresión que recibió Irán va contra todo el derecho internacional. Ahora, no esperaban que Irán sea capaz de resistir, ¿no? Y de no rendirse. No entendieron que esa gente está dispuesta a morir antes que rendirse. Y están pagando las consecuencias. Yo creo que va a llegar a algo negociado. No soy astrólogo para adivinar el futuro, pero creo que llegarán a un acuerdo. ¿Por qué? Porque esto le perjudica mucho al propio Estados Unidos, que es muy sensible, economía muy sensible a los precios del petróleo, y al propio Trump. Se acercan las elecciones de midterm y con estos altos precios del petróleo va a ser arrasado en las urnas. Señor expresidente, una última pregunta queremos hacerle aquí. ¿Se está confirmando la posibilidad de un viaje del secretario de Estado Marco Rubio a Ecuador a reunirse con el presidente Daniel Noboa? En medio de esta coyuntura que estamos viendo, que estamos sufriendo, con incluso posibles bombardeos desde Ecuador a territorio colombiano, y la posibilidad de que esa extrema derecha esté impulsando al presidente Daniel Noboa para ingerir en las elecciones colombianas, ¿cómo analiza usted ese encuentro de Marco Rubio con el presidente Daniel Noboa? Sin duda que por eso, que no le quepa la menor duda. Bueno, Marco Rubio es el peor, tal vez con el ministro de Defensa, porque Trump es un hombre de negocio. O sea, él ve los beneficios, las pérdidas, entonces si le cuesta mucho, se pone a negociar. Marco Rubio es un enfermo, ¿no? Alguien tremendamente resentido, alguien que en verdad sediento de venganza, sobre todo con relación a Cuba, y es capaz de todo. Y como le decía al inicio de esta entrevista, yo creo que Trump ni se preocupa de Noboa. Es más, tenemos información cierta, ¿no?, de que desprecia a Noboa, porque lo ve tan ligero, tan irresponsable, tan caprichoso, tan niño rico, pero es Marco Rubio el que dirige a Noboa, el contacto con Noboa. Entonces, que no le quepa la menor duda que si va a visitar en los próximos días Marco Rubio a Ecuador, es para tratar de desestabilizar a Petro. Bueno, pues nos quedamos con esa frase contundente, ¿no? Sí. Sí, sin duda alguna es la desestabilización total. Sí. Buscar desestabilizar a Colombia, pero bueno, estamos firmes ahí, ¿no? Y Colombia ha demostrado que ser un país, democrático, y el pueblo está con el presidente Gustavo Petro. Lo vimos este 1 de mayo en las calles. Presidente Correa, muchísimas gracias, un gran abrazo. Colombia es un país muy institucionalizado, pero las cosas están cambiando. Ya no se trata del bien o del mal, sino si es derecha o izquierda. Entonces, si es de derecha, cualquier cosa es permitida; si es de izquierda, nada es permitido. Y es una situación bastante grave. Pero ojalá resista Colombia. Es una estrategia de la derecha hace años. Recuerden cómo también interfirió en estas elecciones del 2021, que nos había financiado el Ejército de Liberación Nacional. Barbosa fue a Quito y todo era mentira, ¿no? Pero ahora se lo ve con mucha más fuerza y con directa implicación de Estados Unidos. En todo caso, esperamos todos que Colombia resista, que el gobierno de Petro resista y que mejores días vengan para Colombia. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, señor expresidente Rafael Correa. Y esperemos que Colombia resista. Sí, que se resista. Y sí, bueno, claro. son muchos los ataques, pero bueno. Oye, a propósito forma del parte medio de la digital democracia. ese que usted cuenta, ¿cómo se llama? ¿El Honduras Gate? Sí. Pues yo les propongo un nombre: la silla vacía. No, ya. No, no. Quieto a la silla vacía, hombre. Hombre. Bueno, muchas gracias al expresidente Rafael Correa. Seguimos aquí en El Calentado. Son las 7 de la mañana, 36 minutos.